sobre la necesidad, o sobre al menos nuestro intento, porque lo creemos necesario, de bucear en los umbrales. No es por capricho, sino porque hoy justamente vamos a traer nuevamente el pensamiento de Ignacio Leucovitz, en parte porque nos hace falta, en parte porque se están cumpliendo 20 años de su fallecimiento este año 2024 y hay un montón de actividades de reflexión sobre su pensamiento, de revitalización. También ha salido un libro, está saliendo en estos días, un libro con compilaciones de textos de Ignacio Leucovitz, que hace mucho tiempo que no teníamos novedades, porque, bueno, después de su fallecimiento no había habido publicaciones. De hecho, su último libro, el más influyente de su carrera, salió poco antes de su fallecimiento trágico en un accidente. Eh, y, y eso nos motivó, nos remotiva a repensarlo. Hay mucha gente en Argentina trayendo nuevamente las ideas de Leucovitz. Decía que su último libro, ese de 2004, era Pensar sin Estado, la subjetividad en la era de la fluidez. Y decía de pensar los umbrales porque es la tarea de la historiografía, según nos contaba Ignacio Leucovitz. Una tarea que era no tanto la de pensar el pasado, sino de pensar las condiciones de la subjetivación, las condiciones en que cada etapa histórica produce un lazo social, un vínculo. ¿Qué es lo que hace que seamos lo que somos, que nos enlacemos? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales nuestro intento de supervivencia, de seguir existiendo de manera material y también de maneras afectivas, de nucleamientos sociales, en cada época son distintos y en cada época están determinados también por algunas condiciones? Bueno, esas condiciones las venimos analizando la última semana en relación a nuestra historia. Leucovitz hablaba de las condiciones en las cuales el sujeto de la monarquía, por ejemplo, o de condiciones en la que la monarquía generaba el lazo social, era ser el súbdito de. Después hablamos de las condiciones en que nace el Estado-Nación como ficción de nucleamiento social y donde se produce el sujeto del ciudadano. Hablamos un montón de eso la semana pasada y algo de eso también extendimos en esta semana sobre las condiciones de ese sujeto ciudadano que debía ser un sujeto racional, que debía dejar de lado la locura, que debía dejar de lado cualquier condición que no lo involucrara directamente con ese vínculo social, con ser un ciudadano racional, obediente a determinadas condiciones y mandatos que producía el Estado. Es decir, en síntesis, el Estado-Nación producía su sujeto y era capaz, tenía la fuerza de producción de un sujeto social, de un lazo. Bueno, ¿qué pasa cuando eso se acaba? ¿Qué pasa cuando ya no tiene esa fuerza el Estado? Y es lo que estamos viendo hoy. Vamos a analizarlo un poquito sobre el pensamiento de Leucovitz. Decíamos que la muerte de Dios, ese anuncio que hacía Nietzsche en el siglo XIX, decía Dios ha muerto como una especie, no de reivindicación, sino de anuncio de cómo estábamos viviendo eh, la, la, esa realidad. Leucovitz hablaba de los conceptos zombies, que todavía están ahí como un árbol parado pero muerto. Decía que todavía parece determinar pero ya no tiene efecto. Bueno, algo de eso era el Dios de la última modernidad, ¿no? Ya no nos vinculábamos por ser hijos de Dios o por el mandato divino o por el libro sagrado, sino que parecía estar sucediendo otra cosa. Tardamos muchos años en evaluar eso y en entender cuáles eran las condiciones de ese Estado-Nación. Se produjo mucha teoría y una práctica y se produjeron
conquistas y dominios en nombre de la nación. Bueno, hoy en estos días que también celebramos nuestra independencia, fechas patrias, sería muy útil, pero no lo vamos a hacer hoy, analizar en esos términos también aquellas gestas donde precisamente era esa idea de Estado-Nación la que venía a reivindicar, y por eso las revoluciones y por esos tantos cambios en aquel momento. Bueno, decía que aún debíamos lidiar con su sombra. Decía esto Zaratustra, ¿no? Nietzsche, cuando anunciaba la muerte de Dios. Bueno, así nos pasa a nosotros con el Estado-Nación, decía Leucovitz. Murió, pero lidiamos con sus sombras. Yo les pido que tengan paciencia a la hora de tratar de entender o de juzgar. Nos pasa a todos, tratar de, cuando tratamos de analizar el presente en términos de estructuras vigentes, nos genera un montón de dudas y miedos. ¿Qué pasa si perdemos, si aceptamos que el Estado dejó de ser nuestro lazo social? Parece que nos terminamos todos uniendo en la subjetividad mercantil, en el mercado como productor de subjetividad. Bueno, no, vamos a ver. Decíamos que esa meta institución que coordinaba el conjunto de las instituciones y las relaciones sufrió el desfondamiento de su capacidad de producir subjetividad. Esto en los términos en que hablaba Leucovitz. La palabra desfondamiento es una palabra para mí muy elocuente. Principalmente la usaba para hablar de los años 90. El desfondamiento del Estado era bastante evidente, ¿no? Se veía como que la palabra nos da la posibilidad de ver algo. A veces las palabras sirven para eso, para describir una imagen que si no es puro caos, ¿no? Incluso para el mundo andino, el mundo incaico, en gran medida la fundación del mundo es la palabra que otorga Viracocha y que nos da la posibilidad de ordenar el caos. Bueno, decía que el Estado tiene mucha influencia, sí, decía Leucovitz, pero influencia no es soberanía, es decir, no es la capacidad propia de producir la realidad. La realidad está produciéndose en otro lado. Ya no produce ciudadanos, administra consumidores. Si es que lo hace, administra consumidores. El análisis que hace Leucovitz, principalmente a través de la reforma constitucional del 94 y de ese proceso de los 90, que después vamos a ver por qué se interrumpe tal vez de manera ficcional, o como decía Marx, como farsa, ¿no? Se interrumpe durante el proceso del kirchnerismo. Vamos a ver por qué hay una revitalización de la idea del Estado, pero que en los 90 ya visualizábamos lo que hoy termina de manifestarse de manera brutal, de manera difícil de asumir, que es precisamente esa falta, esa pérdida de soberanía del Estado o de su capacidad de producir a un sujeto. Bueno, ahora el sujeto es el consumidor, ya no es más el ciudadano. El Estado, decía, es un dato, un recurso, una nostalgia, un enemigo para la subjetividad mercantil. Por eso es importante entender esto y por eso lo traemos. Porque si no, no entendemos por qué, tal vez cada uno encontrará una explicación, pero estamos buceando un poquito más, rascando un poquito más, por qué hubo una adhesión a las propuestas de Javier Milei, o en todo caso, por qué la contraposición, esa disputa que hubo en las últimas elecciones entre el Estado, entre la representación política del Estado y la subjetividad mercantil. Bueno, ha habido una derrota del primero sobre el segundo y vamos a tratar de entender por qué. Decíamos que entonces para esa subjetividad mercantil el Estado es una nostalgia, un enemigo. Decía, el Estado puede ser pensado bajo nuevas figuras que le devuelvan potencia vital para la población y el territorio. Esto es importante. Leucovitz fue un inspirador de muchas personas, intelectuales, pensadores y también de funcionarios incluso, que pudieron pensar el Estado desde un lugar, recuperar una potencia del Estado. Es decir, esto no significa que el Estado haya perdido su condición
de soberanía, no significa que deba desaparecer. Muy por el contrario, lo que estamos tratando de analizar es qué otra función puede tener, qué otro rol tiene en otras condiciones en las que ya ha perdido su fuerza vital y que recuperarla tampoco es una buena idea. Ya vamos a ver de qué manera eso ya ha quedado demostrado. Bueno, esa inteligencia, decía, caracterizó el proceso de relegitimación del Estado en la época de Néstor Kirchner particularmente. A partir del 2003 hubo una relegitimación del Estado. Recordemos que el 2001 significó el quiebre de la representación política principalmente, fue lo más cuestionado, ¿no? Mostrar que estamos acá, que hay un pueblo, que hay una nación, pero que no, el Estado ya no estaba pudiendo representar representar a esos ciudadanos que ya no eran, que eran consumidores, pero que estaban descartados y que estaban quedando muy por fuera. Bueno, en esa etapa, en esa nueva legitimidad de gobierno y de Estado a partir del 2003, si tomás ya de la opinión que tengamos sobre ese gobierno, vamos a ver la estructura. Se nutrió de subjetividades previas, sublevadas contra la representación en 2001 y desplegó algunas potencias nuevas, ¿no? Eh, la revitalización, decía también Leukovics, estaba destinada a chocar. Es decir, cuando nace el kirchnerismo hay en la figura principalmente, insisto, de Néstor Kirchner, una, una incorporación de esas subjetividades autónomas que estaban por fuera del Estado. Hablamos desde los movimientos piqueteros, las asambleas barriales, los movimientos de derechos humanos que ya no estaban referenciados en el Estado, que tenían su propia lógica, pero que le dan legitimidad y se apoya ahí la primera etapa de esa relegitimación del Estado con Néstor Kirchner. Pero decíamos que también esa revitalización estaba destinada a chocar, porque produce la farsa de la repetición que hablaba Carlos Marx, ¿no? No sé si recuerdan, creo que en el 18 Brumario, que decía que la historia se repite, primero como farsa, después como... eh, ah, ya lo vamos a recuperar, pero esta idea de la pérdida, de la reproducción, de la repetición, de un esquema que ya no tiene la fuerza, pero que se repite como farsa, eh, bueno, es una especie de repetición como eco, como sombra de algo que existió, un eco de algo que existió o representación de aquello que tuvo una fuerza efectiva en su primera vez. Bueno, todos podemos entender esto también en nuestra vida personal, en nuestra vida colectiva, cuando hay algo que vamos repitiendo, pero sabemos ya que no nos está convenciendo, ¿no? Bueno, decía Leukovics, pensar el presente con rigor, con precisión y efectos, pensar en inmanencia la propuesta, pensar en situación, pensar en fluidez, pensar sin estado. ¿Qué significa? No es pensar que no hay Estado, en primer lugar, para descartar una primera aproximación. Tampoco pensar contra el Estado. Y esto es lo importante y lo vamos a charlar en un ratito con Franco Ingracia, uno de los discípulos de Ignacio Leukovics, compilador de este libro que está saliendo en estos días sobre el pensamiento de Ignacio, y que vamos a poder conversar sobre este pensamiento contraestatal o antiestatal y el postestatal, que es el que nosotros de alguna manera, cueste lo que nos cueste, tenemos que poder asumir, tenemos que poder construir. Bueno, no es entonces contra el Estado, pero es pensar sin el Estado como lugar a priori del pensamiento, o sea, como el que nos determina desde el fondo, sino un pensamiento postestatal, decía, es imprescindible para potenciar al Estado, un Estado distinto, que ahora vamos a ver algunas precisiones, aunque parezca paradójico, un Estado postestatal.
Ya vamos a ver cómo resulta eso. El kirchnerismo, decíamos, primero le da esta interfaz entre la movilización social y la representación institucional. Después hay una especie de causa y contención a las subjetividades de la revuelta del 2001. Eh, Ejerció, de hecho, un pensamiento postestatal en sus orígenes desde el propio Estado. No se adjudicó, de hecho, venía como a nuclear. Eso es, de alguna manera, y no nos vamos a meter en profundizar, pero la idea de populismo, la idea de poder nuclear un montón de demandas que están dando vueltas y que hoy, de alguna manera, logró nuclear Javier Milei a través de una forma, de un esquema similar a aquel. Hay unas subjetividades que van quedando por fuera de la subjetividad oficial, es decir, sujetos que están ahí sin representación, que están viviendo al margen de las determinaciones de lo que presuntamente creía el Estado-Nación que estaba produciendo. La pandemia dejó muy en evidencia esa situación. La conectividad estaba muy por fuera y, y bueno, a partir de eso construyó una serie de demandas que nuclearon, que confluyeron en un lema, ¿no? En la libertad como pensamiento antiestatal. Bueno, a eso decimos, estamos contraponiendo un nosotros del pensamiento postestatal. Bueno, decíamos que el gobierno en aquel momento, el gobierno de Néstor Kirchner, sabía que no tenía soberanía, sino solo influencia. Y a partir de ahí, decía Horacio González, un queridísimo pensador, también sociólogo argentino, tal vez el más lúcido que tuvo este siglo XXI para nosotros, por supuesto, ya desde hace muchísimos años, muchas décadas, viene siendo uno de los pensadores más importantes de la Argentina, pero digo, a partir del 2001 nos permitió habitar y fue muy influyente en una generación, la nueva generación de pensadores, de sociólogos particularmente. Decía Horacio González que empezó a crecer una razón de Estado. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada también sobre que la razón no es un concepto abstracto, tiene que estar situado, la razón es en cada momento una cosa distinta. Bueno, esa razón de Estado, decía Horacio González, que se empezó a construir después de esa primera etapa tan potente del kirchnerismo, eh, creó o fue imponiendo, no vamos a decir por culpa de quién de específicamente, pero se fue imponiendo un realismo institucional de reproducción de los recursos, decía González. Hablaba de los cargos, de la guita, del chiquitaje de la política, donde empezó a construir una interioridad, un realismo institucional. Decía, las fuerzas no estatales pasaban a ser encausadas, luego, o sea, en la primera etapa, después contenidas y finalmente incorporadas al Estado. Ese pasaje fue cuestionado también por quienes veníamos sosteniendo que había que llevar un poquito más allá los efectos del 2001. Es decir, habíamos visualizado la posibilidad de una construcción de algo distinto, de algo que no sea la revitalización del viejo Estado-Nación y que en condiciones de mercado ya no iba a ser posible restituirlo. Bueno, hubo quienes se encapricharon en que eso iba a ser efectivo y que iba a durar por siempre, y lo cierto es que no duró y que lamentablemente tuvo una etapa final casi como esa etapa zombie de la que hablaba Leukovics, ¿no? En donde parece que funciona, pero la gente, las personas, los individuos estaban cada vez más por fuera de eso. Ahora vamos a ver de qué manera y por qué y en qué contextos. Bueno, decíamos que entonces la delegación del estado de ánimo, que Diego Valeriano habla de esto, de la delegación del estado de ánimo, una deposición del fundamento autónomo del deseo, apoyado en una adhesión o idolatría que se fue construyendo, ¿no?
eso que estaba en el contexto 2001, finales de los 90, construyéndose a partir del propio deseo de de los colectivos, de los grupos, de las asambleas, de los movimientos, pasó a la adhesión o idolatría. Nos puede gustar, nos puede no gustar, nos puede doler o no, o más o menos, pero lo cierto es que mucha gente lo vio de esa manera porque parecía no funcionar. Algo de eso estaba como fuera de contexto. La separación, eso terminó llevando a lo que se discutió tanto en la elección del año pasado, la separación entre la política y la gente. Pasábamos de un nombre casi vacío, que era Kirchner o el kirchnerismo, que en su momento fue un, un, un símbolo, digo, vacío en el sentido de que cada uno le incorporaba el concepto y las demandas que creía y que necesitaba incorporarle a ese símbolo vacío, a ese referente vacío. Pasamos a los nombres puros de la razón de Estado, ¿no? Del nombre Kirchner pasamos a los Martín Insaurralde, a los Scioli, a los Aníbal Fernández, a los Alberto Fernández, a los Sergio Massa, que son, bueno, personajes sin herencia, podríamos decir, sin herencia en un acontecimiento político. El símbolo Kirchner venía el símbolo de esa emergencia de la insurrección del 2001. Los nombres que acabo de nombrar no tenían herencia. Bueno, invitaba, digo, el pensamiento de Leucovitz a bajar un poco la mirada del palacio y pensar en el sustrato subjetivo de la política, algo que no se hizo y que en gran medida, como lo analizan Pablo Seemann y muchos de los que venían anunciando el crecimiento de un sujeto, una cantidad de individuos que se sentían por fuera de esto que se había construido y que venía creciendo y que los estaba incorporando este pensamiento libertario, no se venía haciendo, ¿no? Pensar en el sustrato subjetivo de la política. O sea, ¿quiénes están debajo? ¿Quiénes son las personas concretas que están por debajo de la política? Leucovitz define su noción de subjetividad de una manera muy simple y que me parece que nos puede ayudar un montón a entender todo esto que estamos hablando. Decía Leucovitz que la subjetividad, o sea, lo que somos, es el conjunto de operaciones necesarios para habitar o sobrevivir en unas circunstancias históricas. O sea, nosotros, vos, yo, el vecino, somos lo que somos y como somos y actuamos de una manera, por lo menos en sociedad, en función de unas operaciones, es decir, de hacer lo que hay que hacer para habitar o sobrevivir unas circunstancias. ¿Se entiende? En su momento, ser ciudadano de Estado y todo lo que eso conllevaba, por ejemplo, la racionalidad o ese tipo de racionalidad, era parte de un mecanismo de supervivencia en ese marco. Pero después pasó a no serlo. Y después la violencia, la bronca y la locura, o algo así, lo estoy haciendo muy liviano a estos términos que son sin duda complejos, pasaron a ser, y la subjetividad como individuo, ya no ser parte ciudadano de una sociedad, sino consumidor, pasó a ser el mecanismo de supervivencia. Por eso ahí se construye una subjetividad de mercado. El mercado produce consumidores, las pantallas, espectadores, y las redes, usuarios. Estas tres subjetividades, estas tres construcciones contemporáneas son mucho más efectivas para pensar a las personas que habitamos hoy este mundo actual y esta Argentina que la de ciudadanos bajo las condiciones del Estado. Las elecciones, decíamos, últimas, fue un referéndum sobre lo público y lo público perdió. Eso es un dato de la realidad. El Estado fue un discurso derrotado por un realismo selvático del capital. Y fíjense, esta idea de la selva, ¿no? Que tanto se usó incluso en la campaña del miedo, como se llamó, es la ley de la selva.
Bueno, no era que con Javier Milei volvíamos a la ley de la selva, es que las condiciones actuales son la ley de la selva. Estamos en la selva y por eso Javier Milei eh, puede ser, puede ponerse al frente de un sujeto que hoy por hoy tiene margen, tiene marco, porque son las condiciones en que sobrevive y por eso, en condiciones selváticas, un león puede ordenar. Se busca al león que ordene en condiciones de la selva. Eh, Selva que se habita con una etnografía conectiva. El botón de, mire, fíjense algunas metáforas de cómo nuestra forma en que interactuamos en redes sociales se vuelve una forma concreta de esa subjetividad. El botón de eliminar, de cancelar o de mutear para administrar conflictos. Bueno, ya vamos a seguir con esto. Mañana les prometo, porque se nos fue el tiempo y tenemos la entrevista, mañana les prometo que vamos a derivar un poquito más en estas conclusiones de cómo sería pensamiento postestatal. Pero quédense porque ya viene la entrevista con Franco Ingracia, que nos proponía también pensamiento antiestatal versus nosotros postestatales.